Esto es Querigma, un mensaje al corazón. Bienvenidos. Querigma, un mensaje al corazón. Oye Jesús, te quería consultarte sobre lo que hago, esto de evangelizar. Pues tengo un par de hermanos que no me dejan trabajar. Oye Señor, qué pena tengo yo. Pongo todo mi esfuerzo de entregarte lo mejor, y todo lo que hago dicen no tiene valor, no entiendo. Y se comparan cuando no estuviste aquí. Te vieron curar enfermos y te entregaron a morir. Y se hicieron contigo, ¿qué no harán conmigo? La suerte del maestro muchas veces será la suerte del discípulo. Al menos en el contexto de la vida discipular de aquellos que seguían a Jesús el Maestro, encontramos que si al Maestro lo odiaron, a ellos también lo odiarán. Si al Maestro lo persiguieron, con mucha más razón a ellos también los perseguirá. Y por eso encontramos hoy en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, de los versos 18 al 21, que es el texto que nos propone la liturgia de la palabra hoy para meditar, encontramos esa realidad. A Jesús lo odiaron, a sus discípulos también lo odiarán. Qué interesante que a la luz de esa palabra nosotros podamos depurar y decantar un cierto mesianismo en aquellos que seguimos al Maestro. Cuidado con ese mesianismo de pensar que porque sigo a Jesús entonces estaré inmune al sufrimiento, a la persecución, que porque sigo al Maestro entonces nada me podrá hacer daño, o sencillamente no me van a perseguir, no me van a calumniar, no me van a herir. Al contrario, siendo discípulos de Jesús, tendremos que ir preparando nuestra vida para toda esa clase de persecución y cualquier situación que en cualquier instante nos pueda a nosotros afectar. Vamos entonces a la lectura de la palabra. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándolos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije: no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sea Jesús crucificado, ¿Qué no harán conmigo? Si a Jesús lo criticaron, ¿qué no harán? Si a Jesús lo traicionaron, ¿qué no harán conmigo? Y también lo abandonaron. ¿Qué no harán? ¿Cuántos de aquellos que persiguen a los cristianos pensarán incluso que le darán gloria al mismo Dios, persiguiendo lo que Dios ha construido? Y por eso encontramos hoy en el Evangelio de Juan que el mismo Jesús tuvo que sufrir la persecución de aquellos coterráneos, de aquellos que esperaban incluso al Mesías, pero que no se imaginaron nunca que Jesús, el que había nacido en Belén y el que había nacido en un pesebre, fuera a convertirse en el Salvador del mundo. Sin embargo, el Señor durante todos estos días, a pesar de que nos ha hablado de guardar la palabra, hoy encontramos a Jesús de Nazaret, que está con mayor fuerza y con mayor insistencia hablándonos a nosotros de lo que será el futuro de los discípulos de Jesús, y nos está previniendo ante aquello que nos puede pasar y cómo podemos afrontar tal situación. Si el mundo os odia, sabed que a mí me han odiado. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya, pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándolos del mundo, por eso el mundo los odia. Sí. En el seguimiento a Jesús van a ser tanto los instantes y los momentos en los que van a perseguirte por causa de la misma palabra. Vas a sufrir la contradicción, la persecución, vas a sufrir incluso la exclusión,
y vas a experimentar la calumnia, el dolor, el escarnio de que serán tus propios hermanos los que precisamente te llevarán al patíbulo de la cruz. Es contradictorio en muchos momentos y hasta bastante cuestionante el hecho de entender que en nuestras propias familias, en nuestras comunidades incluso, encontramos nuestra propia persecución, nuestra propia contradicción y la incomprensión que vivimos muchas veces como discípulos de Jesús. Basta ya de sentir y de querer un mesianismo ideal y de pensar que porque creo en Jesús seré inmune a todo eso. No, vamos a tener que padecer, vamos a tener que sufrir, vamos a cargar cruz, vamos a ser perseguidos, vamos a ser calumniados, incluso podremos ser asesinados por causa del evangelio y nos convertiremos en un signo de contradicción para mucha gente, para muchas personas. Para otros seremos fastidio, para otros seremos piedra en el camino, para otros podemos ser eso, una incomodidad, porque en eso se convierte el discípulo, y el profeta que anuncia la palabra de Dios implícitamente está denunciando el pecado y el mal. Tendremos que prepararnos para eso. ¿Por qué? Porque si el maestro vivió tal situación, si el maestro también fue perseguido, vituperado, calumniado, si el maestro también fue acosado injustamente, nosotros no estamos exentos de nada de eso. Nos puede pasar lo mismo. Y por eso debemos comprender y entender que mientras deseamos tomar el camino de Jesús y emprender nuestro discipulado, tenemos que prepararnos, porque esos momentos también llegarán. Esos instantes vendrán esos momentos, y tenemos que estar fortalecidos en el Señor, tenemos que estar fortalecidos en la oración, tenemos que pedirle a Jesús de Nazaret que nos vaya regalando la fuerza, que nos vaya regalando la paciencia, pero que también nos vaya regalando un amor muy grande para con Él. Pero aparte de esto, el maestro también nos recuerda que si a Él lo odiaron, a nosotros también nos van a odiar, pero si por Él guardaron su palabra, por la palabra nuestra dada en nombre de Jesús también la van a guardar. Recuerden ustedes lo que el maestro en ese capítulo 13 también nos recordaba, que si yo hice obras, ustedes también harán obras mayores que las que yo hice. Nosotros actuamos en el nombre de Jesús, y es en el nombre de Jesús donde nosotros adquirimos nuestra autoridad, no es en el nombre propio. Nosotros no evangelizamos ni hablamos en nombre personal, vamos siempre hablando en nombre de Dios, que es el que nos va sustentando en este camino. Pero también la misma palabra nos va recordando que todo esto lo van a hacer a causa del mismo nombre que vamos a proclamar. Todo eso de la persecución, de la incomodidad, todo lo que podamos vivir por causa del evangelio, lo tendremos que sufrir solo por el hecho de decir que somos cristianos. En cuántos estados, en cuántos países, en cuántas naciones los cristianos hoy por hoy son perseguidos, tienen que vivir una profesión de su fe no pública, sino allí soterrados, escondidos, todavía como en el tiempo de las catacumbas, porque no pueden hacer una profesión pública de la fe. Pero precisamente esa persecución es lo que ha posibilitado la propagación del evangelio en la iglesia. ¿Qué debemos hacer en esos instantes donde tal vez somos incomprendidos por el nombre de Jesús y por causa del evangelio? Es donde más nuestro amor debe crecer, es donde más tendremos que guardar los mandamientos, es cuando más tendremos que mostrar y manifestar la estatura del hombre de Cristo en nosotros. Es cuando más tendremos que llenarnos del poder del Espíritu para ser testigos de la resurrección, para ser testigos del Maestro. Pidámosle hoy a Jesús de Nazaret que nuestra fe siempre esté anclada en Él, que aunque tengamos que sufrir y padecer tantas incomodidades en este mundo, nada de eso se compara con la gloria eterna que nos espera para aquellos que creemos en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.